De cuántos de kilogramos cree que participan que pesen un octavo kilogramo cada uno. La cantidad de pedazos se pueden hacer son 6, 2 tercios, 8 y un octavo. Está diciendo que va a repartir esta cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De dónde? De este. Si vamos a repartir, ¿qué significa? ¿Qué operación vamos a hacer? Sí. Muy bien, vamos a. Hay dos formas de cómo pueden escribir la división. Primera y segunda. La primera de forma horizontal, que sería 3 cuartos dividido entre un octavo. O la otra forma de fracción compuesta sería 3 cuartos sobre un octavo. Donde si ustedes observan hay una línea más larga, ¿no es cierto? En la fracción. Esta línea de la fracción significa que estamos dividiendo el numerador de arriba por el numerador de abajo. De una forma mucho más, digámoslo así, no tan engorrosa. Listo, multipliquen, dividamos, pero cuando dividimos, lo que nosotros hacemos es una multiplicación. Multiplicamos acá en cruz, nos da 3 por 8, y el otro valor del denominador es 4 por 1. Y acá la consideramos y la llamamos la ley de la oreja o ley de extremos por internos. Los extremos en este caso, ¿cuáles son? 3 y 8 nos da el valor del numerador, 3 por 8, y el denominador va a ser igual a los internos, 4 por 1. Como ustedes observan, los valores son exactamente iguales. 3 por 8, 24, y 4 por 1. Nos da 24 sobre 4 en ambas partes, ¿no es cierto? Pero recuerden que eso es una división. 24 dividido entre 4, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Pues calculadora, claro, es que la calculadora dice, ¿no? Pues está escribiendo. Calculadora y escribiendo. Escribiendo. 24 dividido entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 les da 24? Sí. ¿Cuántos quesos tiene que repartir? O cada, o cuánto le corresponde a cada persona de queso que va a pesar un octavo, si su queso principal era de 3 cuartos de kilogramo. Cada queso va a pesar un octavo y van a ser 6 quesos que le corresponden. ¿Listo? Siguiente. Vale, vale. Santiago fue al parque y observó un árbol que tiene la longitud de 600 centímetros. Como se observa en la imagen, la altura del árbol expresa metros corresponde a. Listo. Acá ustedes van a ver y van a conocer algo que son. Primero las equivalencias y después las conversiones. Entonces ustedes saben, y tenemos en este caso equivalencias de unidades, como su nombre me está indicando. Vamos a buscar valores que son parecidos o que tienen la misma cantidad, pero en unidades diferentes. Como empezando, ustedes tienen esto, que empieza en 0 y acá llega a 1 metro. ¿Cómo se llama eso? Esa herramienta que nosotros usamos, que tiene eso.
¿Medir el metro? Ah, el metro, pero eso no se llama metro. Esto es un metro. ¿Cómo se llama la herramienta que usamos para medir? Se llama cinta métrica. Es diferente porque nosotros le decimos metro porque siempre dicen, vayan y nos traen el metro, pero se llama cinta métrica. Ustedes observan que la cinta métrica tiene muchos valores, ¿no es cierto? Uno principal es, empieza en cero y llega hasta 1 metro, pero antes de eso hay unos segmentos. ¿Cuántos segmentos podemos ver en la cinta métrica? Hay muchas líneas pequeñitas, igual que ustedes pueden observar, ¿vale? Acá la veo. En una de estas está cortada, pero esa es una regla, ¿no es cierto? Que ustedes observan aquí, unos valores pequeñitos, ¿no? La regla mide en qué, y qué es eso de centímetros, qué es eso de metros, qué es eso de un valor más pequeño que se llama milímetros, ¿qué es eso? Una unidad de medida, claro, pues nosotros siempre la hemos usado, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y esos números qué significan? Como ya vimos, estamos viendo con las fracciones, significa que nosotros tenemos una unidad grande. La unidad más grande que nosotros definimos para medir longitudes o desplazamientos es en este caso, y la más básica es el metro. Nosotros definimos que para medir un desplazamiento vamos a empezar con un metro. Pero nosotros hemos observado que hay valores que son más pequeños que el metro. Y entonces nosotros, por ejemplo, para medir una tecla de este teclado, vamos a usar el metro. ¿Usamos todo el metro para medir una tecla? ¿Por qué no? Ah, porque estos objetos que estamos midiendo son cada vez más pequeños. Y entonces, si usamos una cinta métrica, observamos que la cinta métrica es realmente muy grande como para poder medir eso. Entonces empezamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a empezar a dividir el metro en partes cada vez más pequeñas. Empezamos. ¿En cuántas partes dividí el metro hay? En 10 partes iguales. A cada una de estas se les va a conocer con un valor diferente. ¿Cuántas partes las dividí? Al metro lo estoy dividiendo en 10 partes iguales, ¿no es cierto? Eso significa que estamos conociendo solamente una cantidad muy pequeña de metro. ¿Cuánto? 0,1 metro. Y eso es igual a un decímetro. ¿Listo? Sus unidades es en minúscula. Entonces, ¿cuántas o a cuánto equivale un decímetro en litros? A la décima parte. Entonces, de un metro, el decímetro siempre va a ser la décima parte. O sea, 10 veces más pequeño. Pero, como lo hicimos en ese caso, también lo podemos hacer ahora acá. Si tenemos 10 partes iguales, pues ahora este segmento de acá, que es un decímetro, lo voy a dividir en... Ay, aunque no se ven iguales, pero ¿en cuántas veces la dividí otra vez? En 10. Si yo recalco eso, en cada una de estas divisiones, ¿en cuántas veces estamos dividiendo el metro? ¿Cuántas veces dividí aquí? ¿En cuántas veces lo había dividido completamente? ¿10 por 10? 10 por 10. Uy, sí. Y eso que se fueron a revisar.
No. No, se fueron a pasear. Pues no, pues. Pues a mí ya se la ganan ustedes mismos haciendo algo. Dando por el ejemplo. Pero no creo que hayan estudiado esa semana. Yo solo hice video que leí. Y después de eso ya. Dios también. Nos están diciendo que ahora el metro le estamos dividiendo en cuántas partes. Sí, sí. Ahora significa que la parte del metro es mucho más pequeña. A esto se le define como un qué. Sus unidades son cm, es minúsculo. ¿Qué significa? Que ahora nosotros estamos dividiendo una parte muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? 100 veces más pequeña que el metro. Entonces ustedes saben que el metro es casi esto, ¿no? La elongación del paso. Estamos dividiendo en 10 partes iguales y después en 100 partes iguales. ¿Qué significa eso? Que estamos midiendo longitudes cada vez más y más pequeñas. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener o ver objetos macroscópicos, pero ustedes deben de saber que hay elementos mucho más pequeños. Por ejemplo, uno que se le pega mucho a los perros y las pulgas, porque las garrapatas son más grandecitas. Las pulgas son pequeñitas, ¿no? ¿Y ustedes cómo hacen para ver una pulga? ¿O cómo hacen para medirla? ¿Será que alcanzan con esto? No, no es cierto que no. A menos de que sea una pulga, mira, por allá hay unos 10 11 años así ya grandecita, que se come en sexto séptimo y que no se quede quieta. De pronto esa pulguita sí la podemos medir con esto, pero no estamos hablando de las otras. No se puede con este, ¿no es cierto? Con el centímetro, de pronto, depende qué tan grande sea la pulga. 2 centímetros. Sí, una cosa. Y de últimas, hacemos lo mismo. En este espacio muy pequeño lo dividimos en 10 partes iguales. 100 por 10, ¿cuánto les da? Mil, entonces me tocó robar. Entonces nos están diciendo que son 1000 partes. Pues estamos dividiendo ese metro en cuántas partes? En 1000 partes iguales. Como ustedes observan, el metro cada vez se vuelve mucho más. Y a eso siempre le definimos un nombre particular. Decímetro, centímetro y milímetro. Esas son las equivalencias de unidades, o sea, ustedes siempre van a tener que esos valores son iguales, sin importar el valor a donde ustedes vayan. Porque la unidad de longitud nosotros la definimos como metro. Bueno, nosotros no, según el Sistema Internacional de Medidas, que eso es de la Royal Society, que eso es de Londres, Inglaterra. Ellos fueron los que definieron que para evitar problemas, como por ejemplo, ustedes cómo miden, si no tienen cita métrica, cómo miden, con la mano, ¿no es cierto? Pero todos tenemos la misma mano, todos tenemos la misma distancia del dedo meñique al dedo pulgar. Sí, ¿no? Me dicen que esto es una cuarta, ¿no? ¿Usted no? Eso es una cuarta, Es una. pero es una cuarta de ti, porque la Ah, cuarta bueno. mía es diferente a la tuya. De la su cuarta. Ustedes solamente miden su mano y van a ver que es esa es maravilla. Estamos viendo. Sí, si tú le pasas la mano izquierda, la señorita tiene que pasarle la mano derecha para medirlas. Se tienen que quedar vacías. Sí, profe. Como ustedes observan, las medidas son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, si fuéramos a hacer una construcción, por ejemplo, de este espacio, el compañero llega y me dice, no, es que de esa pared, desde ese punto A a ese punto B, hay 10 octavos, pero de la mano de él, y yo cuento con mis manos y me da 10 hasta acá. ¿Qué pasó ahí? Hay un error, ¿no es cierto?
porque hasta él sí le llegaba hasta ya ese espacio, a mí me llega hasta acá. Pero yo estoy siguiendo la indicación que él me dijo, 10 octavas, llega hasta aquí y empiezo a hacer el muro. Y después llega el maestro, si llega el jefe y dice, la chiva, ¿y usted qué está haciendo acá? Yo le dije que 10 octavas, pero maestro, ¿qué eso está haciendo? Para evitar esos problemas, que ese problema ya lo tuvieron nuestros ancestros hace muchísimos años, antes de Cristo, ellos empezaron a definir una unidad que se llamaba los nudos. Cogían un cable o cogían una pita y amarraban unos nudos. A cierta distancia amarraban uno de esos nudos. Pero no era, perdón, no eran con los pies y los codos. En un inicio, Sí. pero ya después Ok. para eso, para evitar ese Para evitar problema, eso. empezaron a colocar fue nudos y cada nudo definía dónde tenía que hacer la saca para la agricultura. Y era mucho más fácil, ¿por qué? Porque ya a la medida los nudos se podía traspasar a otra cuerda y esa cuerda también podía tener el mismo nudo en el mismo segmento. Pero volvemos a lo mismo, es que mi codo o este largo es diferente al de cada uno de ustedes. Muy pocas personas vamos a pedir lo mismo. Y por más de que digamos así, digan, profe, yo mido igual que usted, yo mido 1,70, pero vamos a medir nuestras extremidades, y puede que la extremidad es mucho más larga que la. ¿Listo? ¿Por qué se debe eso? Porque cada cuerpo es diferente, y cada cuerpo crece de una forma distinta. Por eso no todos somos iguales, por eso tuvimos que generar algo, que todos entendiéramos. Que por más de que, no es que, perdón, un chiste, un comentario muy fuera de lugar. Por más de que el otro compañero no tenga bracitos, pues le vamos a decir igual, no, pues es que esto no mide codos, no, y coge el metro y mira, porque ya podemos tener una noción de qué es lo que vamos a medir con una cinta métrica. Por eso es que nosotros definimos si todo lo que nosotros usamos como longitud, desplazamiento o altura, lo usamos es con metros, centímetros, kilómetros, hectómetros, decámetros, milímetros, nanómetros, micrómetros, etc. Pero si ustedes van a Estados Unidos, o de pronto si ustedes han visto en Estados Unidos, hay un deporte que se llama fútbol americano. Hay algo que cuando ellos están corriendo los llaman algo. ¿Cómo lo llaman? Recorrió cuántas que millas o yardas, dicen también. Esa es la unidad de desplazamiento o de longitud de quién? De Estados Unidos. Pero es igual o similar a este. Varía por centímetros o decímetros. ¿Listo? Primero empezamos con esta, ya después digamos y hacemos lo que se llama conversión de unidades. Entonces, siguiendo esta lógica, si nos están diciendo que el centímetro es 100 veces el metro, entonces, ¿qué significará? Que si nosotros tenemos un metro, ¿cuántos centímetros vamos a tener? ¿Cuántos centímetros vamos a tener? Sí. Si tenemos un metro, tenemos 100 centímetros, ¿no es cierto? Nos están diciendo que la altura de ese poste o ese árbol es metros. ¿Cuántos nos dicen? ¿Que son cuántos? 600 centímetros. Entonces, ¿cuánto será la altura en metros? Muy bien, solamente sería 6 metros. ¿Listo? Entonces, esta es fácil. A esto se le empieza a llamar, y esto se define como conversión de unidades. Pero ustedes siempre deben de tener esto. Hay unas unidades que son equivalentes. Siempre pasa. Por ejemplo, ¿cuánto vale o a cuánto equivale 1 kilogramo de libras? ¿O cuántas libras tienen que hacer para generar 1 kilogramo? Porque Y ustedes no van a hacer mercado. Ay, pero madre estoy mía. pensando. O sea, en 1 kilogramo de proteína. Muy bien. Sí. Estoy esperando a ver si me dices Sí, no. sí, sí, es molestando. ¿Sí o no?
En 1 kilogramo hay 2 libras. ¿Y cuánto se define que vale la libra? ¿Cuántos gramos trae la libra? 500 gramos. Y 500 más 500, ¿cuánto les da? 1000. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Y eso ustedes ya lo saben. Al derecho al revés. No, pero lo que no son números. Sí, eso me doy cuenta. Entonces, si yo hoy les digo, recorran 1 centímetro, van y recorren toda la cuadra y dicen, listo, profe. Siguiente. 600. 600 centímetros es igual a 6 metros. Y terminamos. La última, rápido. Usar de una forma de hexágono regular con las siguientes dimensiones. Estoy bien. Observamos la imagen para responder la pregunta 19. El centro comercial tiene forma de hexágono regular. ¿Qué significa que es un hexágono regular? Que todos sus lados son exactamente iguales. Como las siguientes dimensiones. ¿Cuánto mide el lado del hexágono? 28 metros. El perímetro del centro comercial es. Entonces recuerden, el perímetro siempre es. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? En este caso lo voy a hacer más fácil. Tiene 6. ¿Cuánto mide el lado? Voy a traducir la suma a una multiplicación. ¿Por qué? Porque se puede. Porque voy a evitar repetir cuántas veces es 28. 6 veces y yo no me lo multiplico. 6 por 8, 48. Va 4. 6 por 2, 12. Y 4, 168 metros. ¿Sí? Entonces recuerden, el perímetro siempre va a ser sumar sus lados. En este caso, ¿por qué lo traduje a una multiplicación? Porque todos sus lados son exactamente iguales, todos miden lo mismo. Entonces voy a repetir el 28, ¿cuántas veces? 6. 28 más 28 más 28 más 28 más 28. Qué pereza hacer eso. Mejor de una vez 6 por 28. Recuerden el principio de la multiplicación. ¿Cuál es? La suma. Muy bien. Listo, muchachos y muchachas. Buen día.